En la opción que dice participantes, Ya. Ah, ya. en la parte inferior dice reclamar al anfitrión. Ah, ya lo vi. Ahí ingreso el código que le pasé y Muy bien. Buenas tardes con todos. Vamos a empezar la clase. Vamos a continuar, completar la clase de la vez pasada. Y ya le pasé al delegado también la clase ahora. Y vamos a tratar de avanzar. ¿Algo más? Sí, sí, ya nos falta tiempo, no hay problema. Lo vamos a seguir. De aquí a 3 semanas, creo, ¿no, delegado? Tenemos después clases. sí, hay un salto de varios días. Ya, no hay problema. Bueno, vamos a ver. Y lo que nos hemos quedado la vez pasada es en anemia hemolítica. ¿Ya? Hemos visto, ahora vamos a ver anemia hemolítica. Entonces, en cuanto a la anemia hemolítica, es una anemia. Si no me escuchan, me pasan la voz, por favor, ¿ya? La anemia hemolítica es una forma de anemia que vamos a llamar anemias regenerativas. ¿Por qué se llama anemia regenerativa? Porque la médula ósea reacciona. Está solicitando. Obregón, dice, Obregón solicita grabar. Ya, aprobar, ya. Ya. Mateo, también quieres grabar. ¿Pero por qué no graba solo el delegado? Doctor, yo soy Mateo, yo quiero... Ya. Mateo, Obregón. Total. Ya, bueno, ya. Por Ya, si no acaso. importa, graba. Recording in progress. Ya, muy bien, ya. Ya, chicos, no se pelean. Ya, si quieren, graben todos. Ya, bueno. Entonces, la anemia hemolítica, como yo le decía, es un tipo de anemia, lo que vamos a llamar las anemias regenerativas. Una anemia regenerativa se puede reconocer porque el índice reticulocitario o la cantidad de reticulocitos está normal o está incrementada. Entonces, las A regenerativas no. Entonces, ¿qué significa? Eso es de que la médula está respondiendo bien. Entonces, ¿dónde se está produciendo la anemia si es que la médula está respondiendo bien? La anemia se está produciendo por destrucción de los eritrocitos en forma periférica. En forma periférica. De alguna forma hay una lisis de los eritrocitos que hace que lleguemos a anemia y haga pues como respuesta digamos, aumento incrementa la función de la médula ósea. Entonces vemos acá y decimos el tiempo de vida media, qué es lo que pasa en las anemias hemolíticas, se produce destrucción excesiva de los hematíes, ¿ya? Y ojo, no necesariamente es, digamos, la destrucción es de autoinmune, eso porque la mayor parte de veces nosotros creemos que es de una forma autoinmune, pero no es necesariamente autoinmune, ¿ya? Entonces ahí dice, son anemias regenerativas y la vida media eritrocitaria, ya sabemos, es un promedio de 120 días. Si nosotros seguimos, vemos que las anemias hemolíticas se van a dividir en dos, a la que vamos a llamar intracorpusculares y extracorpusculares. ¿Por qué se les llama intracorpusculares? Porque el problema es en el mismo hematíe, o sea, en alguna característica del hematíe. Puede ser alguna alteración de la membrana, puede ser una alteración en las enzimas o puede ser una alteración en la formación del hemoglobina. Entonces, cualquiera de estas tres condiciones puede hacer que el eritrocito sea un eritrocito frágil, un eritrocito que por su estructura o sus características, su tiempo de vida se acorta. La mayor parte de estas anemias hemolíticas intracorpusculares son
son de tipo congénito, hereditarios, ¿no? Hereditarios, o sea, tienen una asociación familiar. Y el único que no es hereditario es la HPN, que es la hemoglobinuria paroxística nocturna. Las anemias extracorpusculares se dividen en dos, son adquiridas y se dividen en dos, inmunes y no inmunes. O sea, cuando hablamos de inmunes, estamos hablando de anemias donde se producen, está asociado a la producción de anticuerpos. Y cuando hablamos de no inmunes, hay una destrucción de los glóbulos rojos, no asociado a anticuerpos, sino puede ser a una hiperfunción del vaso, por ejemplo, ¿no? Entonces, no inmune, ¿qué es lo que hace? Destruye a los glóbulos rojos. Aquí estamos, Doctor, no se escucha. Doctor, no se le escucha. Doctor se quedó sin audio. Rubí de Los Ángeles, tú eres la anfitriona. Pásame para ser anfitrión. Ya está, doctor. Ya. Entonces, como les decía, las causas intracorpusculares, eh, los defectos de membrana, son de dos tipos, ¿no? Hereditarios y adquiridos. Los hereditarios son de tres tipos, ¿no? Esferocitosis, eliptocitosis y ovalocitosis. ¿Cuál es más común? La esferocitosis
hereditaria. Eso es lo más común. Y las adquiridas es la hemoglobinuria peroxisticanosis. Los defectos enzimáticos, tenemos estas tres, pero el más común es la deficiencia en glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Defecto enzimático, deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y los defectos hemoglobínicos tenemos, por ejemplo, la talasemia, alfa-talasemia y beta-talasemia, y tenemos las hemoglobinopatías estructurales. Vamos a ver las causas intracorpusculares. Las extracorpusculares, ya les dije que son de dos tipos, ¿no? Inmunes y no inmunes. Los inmunes se van a dividir en dos, ¿no? Que se le van a llamar autoinmunes y lo que le va a conocer como anemias hemolíticas autoinmunes o primarias. Y el otro son las anemias hemolíticas aloinmunes o secundarias. Los no inmunes, hay una serie de cosas que pueden hacer que los glóbulos rojos se destruyan. Por ejemplo, causas infecciosas como la malaria, venenos, fármacos, mecánicas, por ejemplo, con una coagulación intravascular diseminada, infecciones bacterianas, parasitarias. Entonces, las causas no inmunes son múltiples. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La anemia hemolítica, de acuerdo a su localización, o sea, de acuerdo a dónde se está destruyendo, se van a reconocer como anemias hemolíticas intravasculares y extravasculares. Las intravasculares, por ejemplo, anemias hemolíticas inmunes, deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, o también pueden ser agudas o crónicas. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a estudiar a la anemia hemolítica, ¿no? Que es lo que nos interesa en semiología. Mucho más que el tratamiento, en semiología nos interesa a establecer la clínica con la que me puede venir un paciente y para los cuales tengo que sospechar de una anemia hemolítica. Obviamente, la anamnesis. En la anamnesis, ¿qué nos van a decir? Uno de ellos podemos captar el antecedente, ¿no? Mi mamá tiene una esferocitosis, mi hermano, ¿no? Entonces ya uno se da más o menos, busca la relación que existe, ¿no? Las manifestaciones clínicas es todo se asocia al síndrome anémico. Puede haber disnea, puede haber digamos, fatiga, disnea, todo lo que ustedes saben de síndrome anémico. Y hay una característica que se destaca, ¿no? Que es una anemia donde se puede presentar un tinte ictérico, ¿ya? Tinte ictérico. Entonces, si nosotros decimos una ictericia con anemia, y nosotros demostramos que esta anemia, esta ictericia, no es de origen colestásico, o sea, esta ictericia es secundario a una acumulación de bilirrubina indirecta. Entonces nosotros vamos a decidir que esto puede corresponder a una anemia hemolítica. Dentro de las pruebas generales dice, para demostrar la presencia de hemólisis, vamos a tener algunas pruebas muy bien definidas. Dentro de las pruebas definidas para nuestro diagnóstico es que vamos a tener el dosaje de aptoglobina. El dosaje de aptoglobina va a estar disminuido. Después también vamos a ver que la bilirrubina indirecta
va a estar incrementada. Y después también vemos que el DHL va a estar incrementado. Entonces, esos valores te hacen sospechar, digamos, del síndrome en general, ¿no? O sea, del síndrome, o sea, el del síndrome grande, el síndrome de anemia hemolítica. Síndrome de anemia hemolítica, ¿no? Eso te hace sospechar. Y las pruebas especiales de laboratorio para llegar al diagnóstico, ¿no? Una vez que decimos que es una anemia hemolítica, en general, tenemos que establecer si es de origen inmunológico o de origen no inmunológico, ¿no? Entonces, ahí podemos tomar, por ejemplo, una prueba de Coombs. Si el Coombs es positivo, lo más que te indica o que te señala o a que te aproxima a que esta anemia es de origen inmunológico. No necesariamente autoinmune, sino de origen inmunológico. ¿Ya? Entonces son las pruebas especiales para decidir. Entonces, dentro de la anamnesis, vemos pues la historia familiar. La historia familiar, la litiasis vesicular, por ejemplo, en persona joven, ¿no? Eso te hace sospechar que puede estar asociado a anemia hemolítica. Una esplenomegalia o una esplenectomía también te puede hacer sospechar, ¿no? De una anemia hemolítica. La ictericia neonatal, la ingesta de fármacos abortos, pero digamos como que no nos ayuda mucho, ¿no? O sea, el análisis, lo que sí, miren, esta triada, anemia ictericia y esplenomegalia, esto te haría sospechar de anemia hemolítica, pero no necesariamente hay esplenomegalia, ¿no? Entonces, podríamos hablar de un paciente que viene con ictericia y con anemia. Bueno, si se asocia a esplenomegalia, mucho mejor, ¿no? Ya te haría sospechar de mayor medida lo que es anemia hemolítica. Entonces, si seguimos acá en la clínica, pericia, la litiasis vesicular en persona joven. Una litiasis vesicular en persona joven te hace sospechar de la posibilidad de estar enfrentándose a una anemia hemolítica. Después, la esplenomegalia también asociado a estas cosas te podría hacer sospechar. En el laboratorio ya les dije que tengo que pedir dosaje de aptoglobina, dosaje de DHL, dosaje de bilirrubinas, ¿no? Entonces, esos dosajes de estos nos hace que ya definir nuestro síndrome anémico. Nos hace definir nuestro síndrome anémico hemolítico. Pero no nos define lo que es, cuál es la causa, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, vemos que esto es una prueba Coombs negativa, podríamos sospechar, por ejemplo, que esta anemia hemolítica de origen no inmune está asociado a defectos intraeritrocitarios, ¿no? Por ejemplo, defectos de la membrana. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un frotis de sangre periférica, y este frotis de sangre periférica podemos encontrar esferocitos, ¿no? Entonces, encontramos esferocitos, vamos a hablar de una anemia hemolítica o anemia por esferocitos, ¿no? Esquistocitos, si encontramos una hemólisis intravascular, eso es lo que nos dice. Ahora, las formas anulares, por ejemplo, vamos a encontrar en el paludismo, pues también no es algo inmunológico. La anemia drepanocítica también se le conoce como anemia falciforme, el tipo de forma del eritrocito, los dianocitos y microcitos en la talasemia. En el laboratorio, como les vengo diciendo,
Como les vengo diciendo, la anemia hemolítica es incremento de la bilirrubina indirecta, eso es aptoglobina sérica. La aptoglobina es, digamos, una molécula capaz de transportar la hemoglobina libre, ¿no? Y entonces, cuando se produce una hemólisis, se produce una hemoglobina libre. Esta hemoglobina libre, ¿qué es lo que hace? Hace que de hemoglobina libre hace que sea transportado por la aptoglobina. Entonces, como hay mucha cantidad de hemoglobina libre, la aptoglobina disminuye. La lactato deshidrogenasa está elevada y la lactato deshidrogenasa es una molécula que se eleva cuando hay exceso de recambio celular. Exceso de recambio celular. Y en este caso, pues como la médula está, digamos, produciendo bastante, por eso la lactato deshidrogenasa está elevada. Otra de las cosas, esto sí me olvidé decir hace ratitos, es el incremento de los reticulocitos. Por eso que cuando empezamos la clase decíamos que este es un tipo de anemia regenerativa. El BCM puede estar elevado, no necesariamente, pero digamos que una anemia hemolítica yo no pensaría si fuera y hubiera una anemia de corte microcítico. Por una anemia hemolítica, la mayor parte son o normocíticos o son macrocíticos, ¿no? Entonces, la policromasia, eritrocitos nucleados, hiperplasia eritroide, si es que queríamos un aspirado de médula ósea. Entonces, lo que yo les decía, una vez que tenemos el síndrome de anemia hemolítica, dos puntos digamos, definir en 2 puntos, definiríamos si es inmunológico o no inmunológico. Para eso solicitamos el test de Coombs. Con el test de Coombs vamos a definir y vamos a buscar la presencia de anticuerpos, pero no necesariamente autoanticuerpos, sino la presencia de autoanticuerpos o la presencia de aloanticuerpos. Por eso se dice autoinmune o aloinmune. Hay 2 tipos de prueba de test de Coombs, para que vas a conocer como test de Coombs directo y test de Coombs indirecto. El test de Coombs directo, que es mucho más específico, nos permite detectar los anticuerpos que están pegados, o sea, que están en la superficie de los hematíes del paciente. ¿Ya? Ese es el test de Coombs directo. Entonces, el suero de Coombs es una antiglobulina que me permite detectar. El test de Coombs indirecto me permite detectar los anticuerpos, pero no los anticuerpos que están en la superficie de la membrana, sino los anticuerpos que están en el plasma. O sea, los anticuerpos libres. Los anticuerpos libres. ¿Ya? Entonces, eso es el test de Coombs indirecto. Entonces, si nosotros diríamos, si hay el Coombs positivo más un síndrome de anemia hemolítica, diríamos, esto sería una anemia hemolítica de corte inmunológico. De corte inmunológico. Entonces, cuando nosotros hablamos de corte inmunológico, podríamos decir que esta anemia hemolítica nos preguntaríamos cuál es el anticuerpo involucrado, ¿no? IgG, IgM, ¿no? O también se le conoce, se asocia a lo que conoceríamos
anticuerpos calientes o anticuerpos fríos. Entonces, cada vez que nosotros tenemos una anemia hemolítica inmunológica, diríamos, está asociado a anticuerpos calientes o anticuerpos fríos. Entonces, y de ahí diríamos, esta anemia hemolítica, una vez que establecemos qué tipo de anticuerpos, calientes o fríos, con eso estableceríamos y nos preguntaríamos, ¿es primario o es secundario? El CUS es sensible y bien específico, es muy sensible, más sensible que específico. Y si sospechamos que es secundaria, o sea, por ejemplo, te sale, digamos, anticuerpos calientes y sospechamos que es secundaria, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos la historia clínica, si hay historia transfusional, exposición a drogas, signos de enfermedades inmunológicas, y bueno, y quedamos ahí, si sospechamos. Y si sospechamos que es primaria, entonces hablamos de anticuerpos autoinmunes. Ahora, esto hasta aquí nomás nos quedamos, porque ya cuando llevemos la parte de lo que es anemias hemolíticas en el curso de patología de la anemia, ahí vamos a ver cada anemia hemolítica, por esferocitosis, déficit de glucosa 6-fosfato y todas esas cosas. ¿Ya listo? Por ahora, suficiente. Para semiología es suficiente. Ahora vamos a ver la siguiente clase, que lo tenemos acá. A ver, vamos a ver. Y es una clase que ustedes también ya lo hemos tenido, ya lo hemos escuchado, pero nuevamente lo van a escuchar, porque ya le he pasado al delegado. Y vamos a hacer un repaso. Vamos a hacer un repaso de esta clase. A ver, un segundo, no logro. A ver, un segundito. Ya, la clase para avanzar hoy, vamos a avanzar una parte, se llama trastornos de la hemostasia primaria y secundaria. Antes de eso, vamos a recordar, ya que ya como 7 meses que ya no lo ven, 8 meses, no lo ven la parte de lo que es la arte de hematoinmune. Y vamos a ver recordar que la hemostasia primaria es la que vamos a llamar la fase plaquetaria. Entonces hay 3 momentos importantes en lo que es la fase plaquetaria. 4 momentos, diríamos, ¿no? Un momento en que se produce la lesión, el momento que se produce inicialmente la vasoconstricción, un segundo momento en que se va a producir lo que es la activación del factor de von Willebrand y lo que es la adhesión plaquetaria. Una vez que tenemos eso, vamos a ver que la adhesión plaquetaria se asocia ¿a qué? A la activación plaquetaria, y es en la activación plaquetaria donde se va a liberar calcio, se va a liberar tromboxano A2, ¿no? Y se va a liberar ADP, ¿no? Entonces, esas 3 cosas y otras más se liberan la mayor parte de los gránulos densos. Y la característica de la activación es el cambio de forma de la plaqueta.
Y luego de ahí, que viene, después de la activación, va a venir lo que es la agregación plaquetaria. La agregación plaquetaria es un fenómeno en que las plaquetas se unen completamente, formando un tapón hemostático y, digamos, formando el tapón, digamos, inicial, ¿no? El tapón inicial. Eso es la fase plaquetaria. Eso es hemostasia primaria. Entonces, cuando nosotros hablamos de hemostasia primaria, estamos hablando justamente de eso, ¿ya? Entonces, cuando digo trastornos de la hemostasia primaria, estoy hablando de lo que es trastornos en que en la actividad de las plaquetas o trastornos en el número de las plaquetas. El trastorno de las actividades plaquetarias o alteraciones, ya sea en la adhesión, activación o agregación. En este destaca, por ejemplo, una enfermedad que se llama enfermedad de von Willebrand. La enfermedad de von Willebrand es una enfermedad donde hay déficit del factor de von Willebrand. Entonces, como hay déficit de factor de von Willebrand, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a alterar la adhesión plaquetaria. El otro punto, como les decía, es en el número de las plaquetas. Si nosotros hablamos de las alteraciones de la hemostasia primaria, es en el número de las plaquetas, o sea, cuando hay plaquetopenia. Se habla de plaquetopenia cuando los valores de plaquetas son menores a 150.000. Pero se dice que la plaquetopenia es importante cuando los valores bajan de 100.000. Por debajo de 100.000 ya se van incrementando los riesgos de sangrado, ¿no? Entonces, ahí hablaríamos de una plaquetopenia leve, moderada y severa, ¿no? Una plaquetopenia leve es entre 50.000 y 100.000. Una moderada puede ser hasta 20.000, de 20.000 a 50.000. Y una severa, una anemia, una cantidad de plaquetas menos de 10.000 a 20. Las plaquetas menos de 20.000 o 10.000 tenemos un alto riesgo de sangrados espontáneos. La segunda parte que vemos es la que vamos a llamar la retracción del trombo y la formación de la red de fibrina. Esto sucede porque estos factores de la coagulación se activan de una forma que hacen de que hay dos vías, ¿no? Pero esto, digamos, ya hemos hablado también el año pasado, que estas vías son vías, digamos, que se obtienen de observación en el laboratorio, pero que no se han podido replicar in vivo. Pero nos sirve la vía extrínseca, la vía intrínseca y la vía común. Cuando nosotros ya no vamos a repetir todo lo que es la vía extrínseca, pero les voy a decir, si nosotros queremos evaluar la vía extrínseca, vamos a evaluar con el examen auxiliar llamado tiempo de protromboembolia. Cuando queremos evaluar la vía intrínseca, evaluar las características de la vía intrínseca, vamos a hablar de lo que es, se solicita el tiempo, el TPTA, ¿no? Así se llama. Tiempo parcial de tromboplastina activa. Entonces, esas dos cosas, nosotros con esos dos exámenes auxiliares,
evaluamos las dos vías principales. ¿Ya? Ya no les voy a hablar de todo eso porque hemos hablado cuando nosotros llevamos el curso. Entonces, cuando nosotros hablamos de trastornos de la hemostasia, cuando hablamos de trastornos de la hemostasia, justamente vamos a hablar de algunos antecedentes que nos puede referir el paciente. Como dice en el primer párrafo, dice, ¿tiene usted historia de hemorragias? ¿Tiene usted historia de sangrados, ¿no? que han presentado dificultad para ceder? ¿Alguna vez se tiene una hemorragia digestiva sin un diagnóstico definido, por ejemplo, como una úlcera o algo? ¿Alguna vez ha sangrado cuando orina? Las hemorragias menstruales son abundantes, ¿no? Y no hay una explicación hormonal a eso, por ejemplo, ¿no? Entonces, los hematomas también son espontáneos o los hematomas se han producido por algún contacto sencillo y simple que no te produciría un hematoma, pero sí se ha producido un hematoma. Hematomas en lugares, por ejemplo, poco usuales, por ejemplo, las hemartrosis, o sea, sangrado en las articulaciones, presencia de sangre en las articulaciones, no es muy común. Pero con todo eso nos haría sospechar de que hay un trastorno de la hemostasia. Ojo, ojito, por eso ya está sangrando de la nariz. Voy al otorrino, el otorrino me revisa la nariz y resulta que no me encuentra ninguna lesión que puede explicar ese sangrado y yo puedo hablar ahí de un trastorno de la hemostasia. Entonces, primero, generalmente, la mayor parte de veces, buscamos una explicación alternativa. Si no encontramos esa explicación alternativa, los motivos de sangrado, hablamos de problemas ya propios en la hemostasia, sea primaria o secundaria. Vemos el siguiente, entonces, ¿qué es lo que sucede? Va a suceder que cuando tenemos alteraciones en la hemostasia primaria, son, digamos, un poquito menos desastrosos. Van a ser digamos, su clínica va a ser no tan, digamos, abrupta, no tan intensa, ¿no? En cambio, cuando hay trastornos de la hemostasia secundaria, sí van a tener una clínica, digamos, más llamativa. Por ejemplo, si es hemostasia primaria, ya sea por plaquetopenia, von Willebrand o cualquiera, puede haber la presencia de lesiones tipo petequias. Petequias. Y han hecho ustedes semiología de la piel, y donde las petequias pues son manifestaciones clínicas de sangrado superficial, ¿no? En cambio, en los trastornos de hemostasia secundaria, vemos la presencia de equimosis o hematomas. No hay mucha presencia de petequias. Las hemartrosis, como ya les mencionaba, es bien raro que se presente en una plaquetopenia, a no ser que sea una plaquetopenia o una alteración de la hemostasia primaria muy intensa, ¿no? Menor de 10.000, digamos. Puede haber una hemartrosis. Mayormente, las hemartrosis o sangrados en las articulaciones se producen cuando hay trastorno de la hemostasia secundaria. ¿Ya? Y vemos acá, cada vez que nosotros sospechemos de un trastorno de la hemostasia, cada vez que sospechamos de un trastorno de la hemostasia, sea primaria, o sea, por plaquetas o primaria o secundaria, ¿qué es lo que vamos a
vamos a solicitar uno, primero, recuento plaquetario. ¿Qué me dice el recuento plaquetario? El recuento plaquetario me va a definir la cantidad de plaquetas. Pedimos también el tiempo de protrombina y el tiempo de protrombina nos va a definir el valor de la vía intrínseca, el TPTA nos va a evaluar la vía intrínseca, el tiempo de trombina, la conversión del fibrinógeno en fibrina, tiempo de sangría. Es importante, por ejemplo, el tiempo de sangría, porque si tenemos el tiempo de sangría prolongado, ¿no? Nosotros podemos el tiempo de sangría, sospechar de un fenómeno de alteración de la adhesión plaquetaria. Entonces, desde aquí sacamos y de ahí solicitamos, por ejemplo, dosaje del factor de von Willebrand y nos va a salir, digamos, disminuido en valores. Si bien es cierto que el dímero D está ahí puesto, pero no su evaluación de este dímero D, más nos da porque cuando en vez de, digamos, alteraciones de sangrado, hay la presencia de trombos. Cuando tenemos presencia de trombos, solicitamos dímero D, los cuales, ¿qué es lo que nos dice? Va a ser positivo, ¿no? Va a ser aumentado cuando hay presencia de trombos. Si no hay efecto, o el dímero D es negativo, entonces no hay presencia del dímero D, el problema que nosotros estamos sospechando que es de trombos se hace aislado, ¿no? Se hace aislado, se hace muy, digamos, no posible, ¿no? Entonces el dímero D lo vamos a utilizar ya no para sangrados, sino para establecer la presencia de trombos. Entonces hablábamos de las trombocitopenias. Yo les decía, dice, alteraciones en el número de las plaquetas. Y estas alteraciones en el número de las plaquetas pueden ser leves, aquí de 100 a 150.000, pero digamos si es que tenemos valores moderados de 50.000 a 99.000 y severos menores de 50.000, pero esto es digamos una suerte de tomando valores de 150.000, pero lo que les digo, clínicamente podemos establecer una clasificación mucho más cercana, donde hablamos que las plaquetas, digamos, una trombocitopenia leve va a ser menos de 100.000 hasta 50.000, una moderada de 30.000 a 50.000 y una severa menor de 30.000. ¿Ya? Entonces, esto como referencia. Entonces, ¿por qué puede haber plaquetopenia? ¿Por qué puede haber plaquetopenia? Porque hay una disminución en la producción de plaquetas en la médula ósea. ¿Qué situación me puede producir una disminución en el número de plaquetas? Por ejemplo, el déficit de vitamina B12. El déficit de vitamina B12 me da trombocitopenia. Otro, por ejemplo, las mielodisplasias. Otro, por ejemplo, las leucemias también me pueden cursar con trombocitopenia. Otro, la destrucción periférica por anticuerpos. Y esto es importante porque estas trombocitopenias se les va a llamar trombocitopenias inmunológicas. Y las trombocitopenias inmunológicas, así como las anemias hemolíticas, pueden ser primarias o secundarias. Cuando hablamos de trombocitopenias primarias, estamos hablando del famoso PTI, que se llama púrpura trombocitopénica autoinmune. O cuando hablamos de secundarias, también se pone como PTI secundario, ¿no? PTI primario sería el otro que estoy hablando, de PTI secundario.
Entonces se habla de un proceso inmunológico secundario a la presencia, por ejemplo, de alguna neoplasia tipo linfoma, una infección tipo VIH, hepatitis B, a una serie de cosas, ¿no? Entonces eso es la destrucción periférica. Consumo en trombos, una causa fisiopatológica importante. Por ejemplo, puede haber un consumo en el número de plaquetas cuando suceda una coagulación intravascular diseminada. La coagulación intravascular diseminada, hay un consumo de plaquetas porque se empiezan a formar trombos. Trombos en cantidades, se consume el número de plaquetas y bueno, no solo se consume el número de plaquetas, sino también se va a consumir los factores de la coagulación, incluyendo el fibrinógeno. Entonces, en un CID no solo va a haber trombocitopenia, sino va a haber el TP prolongado, TPTA prolongado y los fibrinógenos disminuidos. ¿Ya? Eso es el consumo en trombos. De una de las tantas, ¿no? El CID. Dilución con reanimación con líquidos no es muy común. Y el otro también, el secuestro de las plaquetas como fisiopatología. ¿Cuánto pensaba, por ejemplo, el secuestro de las plaquetas cuando hay hiperesplenismo? Y sucede el hiperesplenismo. ¿Por qué sucede? Por un fenómeno conocido como hipertensión portal. Hipertensión portal. ¿Ya? Hipertensión portal. ¿Y por qué puede suceder la hipertensión portal? La hipertensión portal va a suceder por patologías como cirrosis hepática. Cirrosis hepática. Entonces, este fenómeno de cirrosis hepática te da hipertensión portal y te da también hiperesplenismo. Ocasionalmente puede haber esplenomegalia, pero hay hiperesplenismo. ¿Listo? Entonces, el secuestro de las plaquetas. Puede ser, por ejemplo, les decía, trastorno de médula ósea, deficiencia de nutrientes, vitamina B12, síndromes mielodisplásicos. Pueden dar trastorno de la médula. Pero aquí hay una cuestión que ustedes deben de tomar en cuenta. Si bien es cierto que estas patologías te dan, digamos, disminución en el número de las plaquetas, pero no solo disminuyen en las plaquetas, sino también disminuyen la producción en las otras series. O sea, la plaquetopenia viene acompañada de anemia y viene acompañada de leucopenia, ¿no? Y en el contexto todo se le conoce como pancitopenia. Pancitopenia. Presencia de anticuerpos, ya les hablé. Y puede haber citopenias, o sea, puede haber plaquetopenias de origen inmunológico que disminuyen el número de plaquetas y paralelamente puede haber anticuerpos, o sea, autoanticuerpos, que también destruyan a los glóbulos rojos. Cuando existe ese paralelismo en un mismo cuerpo, ahí se tiene un nombre. Se le conoce como síndrome de Evans. Entonces, el síndrome de Evans es una anemia hemolítica autoinmune con una plaquetopenia autoinmune. Consumo y destrucción de plaquetas por la formación de CID. Ya bueno, estoy diciendo. Otro es la redistribución, ¿no? Y esplenomegalia, ya les hablé del hiperesplenismo, congestión esplénica y la dilución, reanimaciones masivas. Entonces, dentro de los trastornos plaquetarios hablamos de lo que es, por ejemplo, la producción disminuida, múltiples causas, ¿no? Dentro de ellos ya les dije
síndrome mielodisplásicos, leucemias, déficit de vitamina B12, folatos. El incremento en el consumo, destrucción periférica, inmunológico y primario o inmunológico secundario. ¿Ya? Incremento en el consumo no inmunológico puede ser CID. PTT es la púrpura trombótica trombocitopénica y SHU es el síndrome hemolítico urea. Trombocitopenia por fármacos, miren, no estamos exentos de hacer trombocitopenia por fármacos, por eso es que toda trombocitopenia no necesariamente es auto y ¿listo? O sea, también los fármacos nos pueden producir. Ojito, ojito, cuando ustedes tengan una trombocitopenia. Algunas consideraciones, por ejemplo, en el síndrome de Gell. Ya, tenemos el síndrome de Gell. Ya, tenemos el síndrome de Gell, donde vamos a encontrar hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y plaquetopenia, pero en el contexto del embarazo. Entonces, en el embarazo puede producirse un incremento inicialmente de la presión arterial a la que vamos a conocer como preeclampsia. Puede haber su complicación es la eclampsia, cuando ya se asocian a convulsiones, y finalmente puede llegar a un síndrome de Gell, donde puede haber plaquetopenia. Algunas consideraciones, ya les dije, el hiperesplenismo secundario a una hepatopatía crónica. Y siempre ustedes tienen que definir que cuando tenemos trombocitopenias, primero tenemos que buscar secundarismo. Secundarismo, o sea, trombocitopenias secundarias. Una vez que nosotros digamos que no hay ninguna trombocitopenia secundaria, o sea, no hay ninguna causa que explique esta trombocitopenia, nos hablaríamos de trombocitopenias de origen autoinmune. Trombocitopenias de origen autoinmune. Por eso el PTI primario digamos, un diagnóstico de exclusión. ¿Qué significa que sea un diagnóstico de exclusión? Es un diagnóstico que vamos a llegar cuando excluimos todo tipo de secundarismo, ¿no? Entonces, ya lo tenemos. Otra cosa que también es importante que ustedes reconozcan es que las plaquetopenias están asociadas a la sepsis. A la sepsis o infecciones, ¿no? Estas infecciones sépticas producen plaquetopenia. Puede haber destrucción por el mismo sistema inmune, puede haber supresión de la médula ósea, o puede haber, en el contexto de un CID, consumo de plaquetas. Entonces, cuando yo les decía, por ejemplo, si van a hacer el riesgo de sangrado entre 50 a 100.000, digamos, ustedes pueden todavía hablar de que hay cierto digamos, algo de menor riesgo, ¿no? A no ser que, por ejemplo, van a operar un abdomen a cielo abierto, van a operar una tórax, el sistema nervioso central, entonces, digamos, los riesgos son mayores, ¿no? Pero, por ejemplo, si van a sacar una uña, van a sacar un diente, no, pues el riesgo es menor. Cuando es menor a 100.000, a 50.000, ya hablamos, pues, de riesgo para cirugías, ¿no? Cuando hablamos de neurocirugías, el riesgo menor de 100.000, como les decía, riesgo de hemorragias espontáneas menor a 30.000, no, y el riesgo de sangrado, por ejemplo, en situaciones de PTI, sangrados espontáneos, hablamos
de valores menos de 30.000. Entonces, ¿cuál es la intención? Es mantener más de 30.000 plaquetas. Aquí están, ya estos son los exámenes auxiliares que ya les mencioné. Y aquí hablamos de lo que es las vías, ¿no? Extrínseca, extrínseca, el TP y el TPTA. Esto es importante que lo conozcan porque la evaluación, nosotros tenemos muchos pacientes que forman trombos, ¿no? Estos pacientes forman trombos y ¿qué es lo que se tiene que hacer? Es anticoagularlos. La anticoagulación de pacientes con trombo, muchas veces, o la mayor parte de veces, por lo menos en el Perú, se hace con warfarina. Cuando nosotros hacemos la anticoagulación con warfarina, ¿qué es lo que tenemos que evaluar para ver si nuestra anticoagulación está siendo adecuada o no? ¿No? Es el valor del INR. El valor del INR, ¿qué cosa va a evaluar si es que nosotros realmente estamos anticoagulando bien o no? ¿Qué significa una anticoagulación adecuada? Una anticoagulación adecuada con warfarina es que mantengamos el INR entre 2 a 3. ¿Ya? Entre 2 a 3. ¿Listo? Muy bien. Otra de las cosas que cuando nosotros tenemos y sospechamos de lo que es una trastorno de la hemostasia secundaria, tenemos que hacer una prueba de mezcla. La prueba de mezcla es una prueba en la que se evalúa, se mezcla suero del paciente y suero de la plasma del paciente y un plasma observador. ¿Y qué es lo que se hace? Se evalúa la presencia de un inhibidor o la presencia o la disminución de algún factor de la coagulación. Si se corrige, por ejemplo, cuando mezclamos, esto estamos hablando de que hay un déficit de algún factor de la coagulación. Y cuando no se corrige, estamos hablando de un inhibidor. Aquí está el dímero D que le estaba mencionando y las características que hablamos hace ratos. El dímero D, también que les dije, es un alto predictor negativo. Entonces, si yo tengo un trombo y el dímero D me sale positivo o elevado, significa que no necesariamente está elevado a causa de un trombo. Pero si el dímero D es negativo, nos descarta la presencia del trombo. Por eso es que se dice que el dímero D tiene un alto predictor negativo. Porque su elevación no necesariamente está asociado a trombo. No puede ser por otra cosa, pero nos hace sospechar. Aquí está, bueno, eso ya si el TP está alterado, el TPTA está normal, la alteración obviamente de la vía extrínseca, así lo hemos explicado esto también. Y vamos a hablar de algunas situaciones patológicas
en la que nosotros podemos, digamos, reconocer, ¿no? Pero, ojito, no lo vamos a hacer muy explícitos. Como no podemos ser muy explícitos porque este es un curso de semiología, no es un curso de hematología, vamos a hablar un poquito de la trombocitopenia autoinmune. La trombocitopenia no es autoinmune, o sea, es inmunológica. Entonces, ¿qué decimos ahí? Que puede ser cuando primaria o secundaria. Cuando es una trombocitopenia inmune primaria, estamos hablando de que es un diagnóstico de exclusión y también vamos a hablar de que es por la presencia de autoanticuerpos. Autoanticuerpos. Y cuando es secundaria, es en menor cantidad del 20%, pero hay la presencia de alguna otra enfermedad, sea neoplásica o infecciosa. En los niños se autolimita y en el adulto es crónico. Puede ser la púrpura, o sea, la enfermedad inmunológica persistente, crónica, leve o severa. Siempre pensemos cuando hay digamos, una púrpura trombocitopénica de origen inmunológico, siempre, pero de los siempre, sospechar inicialmente que esto puede tener una causa secundaria. La causa secundaria puede estar asociada, como les decía, a infecciones, o sea, secundaria a otra afección, por ejemplo, infecciones, el VIH, hepatitis B, más la hepatitis C que la B, lupus, leucemias. Entonces, así se define, ¿no? Una púrpura trombocitopénica inmune asociada a, por ejemplo, a VIH. Así se pone el diagnóstico. No se pone un PTI solo. Entonces, si ponemos PTI solo, estamos hablando del contexto autoinmune. Situaciones que imitan, ya les decía, ¿no? ¿Por qué dice que imitan el PTI? Porque el PTI primario es el PTI donde hay una destrucción de las plaquetas por presencia de autoanticuerpos. Y eso hace que el número de plaquetas disminuya. Entonces dice ahí situaciones que imitan el PTI, es que son situaciones que van a hacer de que son situaciones en que hay plaquetopenia, ¿no? Carácter inmunológico, no inmunológico. Aquí está la fisiopatología del PTI, y la fisiopatología del PTI autoinmune, en este caso, por ejemplo, hay una formación por las células plasmáticas, hay una formación por las células plasmáticas de autoanticuerpos, en este caso, por ejemplo, autoanticuerpos del GP2B3A. Entonces, reconocen estos anticuerpos GP2B3A, y ¿qué es lo que va a suceder? Van digamos, a ser captados más fácilmente por los macrófagos a su paso por el vaso. ¿Y qué va a suceder? Mayor facilidad de destrucción. De epidemiología se ve más es dividido, depende de la edad, pero digamos en edades medias es más frecuente en mujeres. Las manifestaciones clínicas del PTI va a depender de la profundidad de la plaquetopenia que se produce. En este caso, por ejemplo, se puede producir unas lesiones petequiales cuando las plaquetas, digamos, están disminuidas
en poca cantidad. Entonces, pero si hay epistaxis, hay hemorragias o hematomas, es que el número de plaquetas está muy profundo. ¿Ya? Entonces, las hemorragias severas, las plaquetas menor a 20.000. Puede haber hemorragias intraparenquimales, hemorragias gingivales. Y el diagnóstico siempre excluir las otras causas de plaquetopenia. Siempre se excluye las otras causas de plaquetopenia. Si excluimos las otras causas de plaquetopenia, nos vamos a quedar con que esto es primario o de origen autoinmune. Listo, la presencia de linfadenopatía o hepatosplenomegalia nos descarta que sea un PTI. Un PTI es una persona que puede tener unas petequias, pero no hay hepatosplenomegalia, no hay hiperesplenismo, no hay hipertensión portal, no hay evidencia de infecciones, no hay evidencia de nada. Como no hay evidencia de nada, lo único que se piensa es que esto puede ser un corte autoinmune. Entonces, siempre que tengo una plaquetopenia y pienso es inmunológico, debo de sospechar secundarismo. Entonces, al sospechar secundarismo, ¿qué tengo que pedir? Hepatitis viral, C, VIH, sospechar en linfomas, sospechar en, o sea, una variedad de cosas que en un cuadro ya les he puesto, ¿no? PTI es un diagnóstico de exclusión. Listo. Y esto lo vamos a dejar para la próxima clase. Y vamos a terminar con esto, con esta información. Y se los voy a dejar para que puedan revisarlo, o si seguro van a dar otros exámenes, pero para que lo puedan ir revisando para la próxima vez. Nos estamos viendo, espero que hayan entendido, no se me hayan dormido, y la próxima vamos a hacer presencial. ¿Ya? Muy bien, Tomás, muchas gracias. Listo. ¿Ya? Nos vemos, chicos. Solo Gracias, doctor, doctor. gracias.